Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. En el día de hoy calcularemos la media y la mediana y la moda para datos agrupados. Como primera instancia tenemos un ejemplo en el cual se ha determinado la estatura de 51 niños. Y estas estaturas se han organizado en intervalos de clase de amplitud 10. ¿Sí? Como pueden observar, aparece de 140 centímetros a 150 centímetros y una frecuencia de 6. De 150 centímetros a 160 centímetros y una frecuencia de 16, de 160 centímetros a 170 centímetros con frecuencia 21 y de 170 centímetros a 180 centímetros con una frecuencia de 8. Recordemos que esta es la frecuencia absoluta para este caso. Entonces, como queremos determinar el promedio o media, organizamos estos datos en una tabla de frecuencias y determinamos en cada intervalo, determinamos el punto medio. Entonces, como tenemos el primer intervalo que es de 140 centímetros a 150 centímetros, el punto medio sería 145 y organizamos su frecuencia absoluta con 6. ¿Sí? Luego, organizamos el siguiente intervalo con su punto medio, como pueden observar, de 150 a 160 que es 16 y así sucesivamente sacamos los puntos medios de los intervalos organizados a partir de los datos obtenidos. Luego calculamos el punto medio por la frecuencia absoluta. Estos valores, ¿para qué se utilizan? Para que al multiplicar todos estos resultados y al sumar este valor, pues nosotros podemos determinar asimismo la media de los datos dividiendo la sumatoria de esa multiplicación que existe allí entre el total de datos de la población, que serían 51. En este caso tenemos un resultado de 8.215 dividido entre 51 y me da una media de 161, que sería la media de la estatura de los estudiantes. Eso como primera instancia. Luego necesitamos calcular o estimar la mediana de los datos, pero para ello nosotros necesitamos obviamente la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, lo podemos determinar cogiendo cada valor de frecuencia absoluta, ¿sí?, que sería en este caso 6, y lo sumamos con el siguiente valor de frecuencia absoluta. 6 más 16, en ese caso me va a dar pues el valor de 22, y seguimos sumando ese valor siguiente de 22 con 21, pues me va a dar 43, y la suma de 43 más 8 me da 51. ¿Sí? Allí tenemos estos valores de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Pero por qué se necesita esto? Pues resulta que para poder estimar el intervalo mediano hacemos uso de una fórmula especial que existe que determina el valor de la mediana para datos agrupados mediante la expresión que aparece aquí. Entonces yo tengo que calcular, primero que todo, el valor del límite inferior de la clase mediana. Tengo que saber la amplitud del intervalo, la frecuencia absoluta de la clase mediana y la frecuencia absoluta acumulada de la clase inferior a la clase mediana. Y para poder hacer uso de esa fórmula, nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible. Primero, entonces, vamos a ubicarnos dónde se encuentra nuestro intervalo de la clase mediana. Pero para ello, dividimos el total de datos entre 2. Es decir, que si tenemos 51 datos, ¿cierto?, que es el número total de estudiantes, que son 51, entre 2, entonces esto nos va a dar 25.5 aproximadamente 26. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo con este valor 26, nosotros nos ubicamos en nuestra tabla de frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?, y consideramos el valor mayor
a ese n medios. Es decir, que el valor mayor a 26 sería 43. Porque miren que aquí tenemos 6, 22, 43, 51. El siguiente valor mayor a 26, ¿cierto? Sería 43. Y aquí en esta parte se va a encontrar nuestro intervalo de la clase mediana, que aquí es donde vamos a trabajar. Entonces subrayamos esto para saber qué es donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Pero nuestro intervalo de la clase mediana nos está diciendo que su límite inferior es 160. Entonces aquí vamos a hacer uso de estos valores de la fórmula que teníamos acá inicialmente. Entonces el L sub I, segundo paso, digámoslo así, L sub I menos 1, que sería el límite inferior de la clase mediana, en este caso pues nos va a dar 160, ¿sí? Tercer paso, calculamos la frecuencia absoluta acumulada de la clase inferior a la clase mediana, ¿sí? O sea, F sub I menos 1, F mayúscula, ¿no? En este caso, yo miro que el valor inferior a 43 debe ser el valor de 22, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que nuestro valor sería 22, ¿sí? Cuarto, tenemos aquí que calcular la frecuencia absoluta que está en ese intervalo, que corresponde al número 21, ¿sí? Que es el número que tenemos aquí, 21. Y quinto, miramos cuál es la amplitud del intervalo, ¿sí? La amplitud del intervalo, pues cada intervalo tiene una amplitud de 10 unidades. Entonces, así como podemos observar esto, nosotros nos vamos a los resultados que aparecen en esta expresión que tenemos acá arriba, de la fórmula de la clase mediana, y reemplazamos nuestros datos. Entonces, mi mediana sería L sub I menos 1, que sería 160, más n medios, que sería en este caso 26, ¿sí? Abrimos aquí un corchete sobre, ¿cierto? Y aquí esto vamos a restarle la frecuencia absoluta acumulada de la clase inferior, que sería F mayúscula menos I menos 1, que sería 22, dividido la frecuencia absoluta, que sería 21, por la amplitud del intervalo, que en este caso nos va a dar 10. Si hacemos esto, pues son los resultados que aparecen aquí dentro de la solución del problema, los cuales cuando lo expresan en los libros realmente no hacen el proceso de mostrar de dónde sale este 4, ¿sí? Y este 4 está saliendo de la resta de ese n medios, que es el número total de datos dividido entre 2, menos, ¿sí?, la frecuencia absoluta acumulada de la clase inferior a la clase mediana, ¿sí? Entonces, miren que eso es una forma de cómo calcular fácilmente la mediana. En este caso nos va a dar 162, ¿sí?, de centímetros de estatura, nuestro valor de la mediana para esos datos agrupados, ¿sí? Y finalmente, si queremos calcular la clase modal, ¿sí?, estimar la clase modal, pues la clase modal la podemos determinar en aquel intervalo donde existe la mayor frecuencia absoluta, que en este caso nuestra mayor frecuencia absoluta sería el valor de 21, ¿sí? Entonces allí nuestra clase modal estaría en el intervalo de 160 a 170. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta otro video en Math Mind Learn.